Ya estamos aquí de regreso en esta mesa de análisis donde vamos a hablar sobre uno de esos asuntos delicados que la sociedad, que los mexicanos quisiéramos no conocer, pero que forman parte de nuestra realidad, la realidad del abuso de los poderosos, de la represión a los movimientos sociales, de la agresión a las mujeres, de la continua vocación por la impunidad de quienes ejercen cargos públicos y cómo finalmente la perseverancia en la defensa de los derechos, en la denuncia, en la lucha por la dignidad, puede llegar a resoluciones judiciales que ponen contra la pared a estos malos gobernantes represivos, insulsos, y que por otra parte permiten reivindicar la esperanza en que las cosas pueden cambiar en México. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres de Atenco, mujeres que en aquellos momentos de la protesta social en San Salvador Atenco, en un momento de represión ordenado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y el presidente Vicente Fox Quesada, arremetieron contra pobladores, golpearon, destrozaron, irrumpieron, violaron domicilios y agredieron a ciudadanos, entre ellos a mujeres que sufrieron golpes y abusos sexuales. Para hablar de todo esto están con nosotros hoy Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Stephanie, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Paula Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias, Paola. Gracias. E Italia Méndez, que es una de las sobrevivientes de esta tortura sexual, de estos abusos sexuales en Atenco. Bienvenida, Italia. Gracias por el espacio, Julio. Al contrario, Stephanie, ¿cuál es la dimensión? ¿Qué es lo que está sucediendo? En estos días estamos dando a conocer y saludando la sentencia recién emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el caso de 11 mujeres que decidieron denunciar la represión, la tortura física, psicológica y tortura sexual sufrida en el marco de estos hechos de represión en Atenco, y también el haber sido víctimas de detenciones completamente ilegales, arbitrarias, que llevaron a desde semanas a más de 2 años de privación de libertad para estas mujeres, y desde luego denunciando la impunidad y la falta de respuesta del Estado mexicano ante estos hechos. Entonces, las mujeres llevan ahora casi 13 años luchando por la verdad, por el acceso a la justicia, denunciando estos hechos. Pero a nivel interno, como suele suceder, si bien se abrió una investigación penal, tanto una estatal, una federal, hasta el día de hoy el caso permanece en la impunidad absoluta, no hay ni un solo responsable sancionado y desde luego ni siquiera se ha investigado la responsabilidad de la cadena de mando de las autoridades a cargo del operativo. Y es por eso que las mujeres, este grupo de 11 mujeres, decidieron llevar su caso a instancias internacionales, en este caso primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ganaron el caso. Sin embargo, el Estado mexicano no implementó las recomendaciones de la Comisión y por eso el caso se envió a la instancia más alta en nuestra región, la Corte Interamericana. Y hace un mes, esa corte publicó su sentencia en donde les da la razón a las mujeres, confirma que todo este tiempo han dicho la verdad, han explicado exactamente cómo sucedieron los hechos y ordena al Estado ahora sí investigar todas las formas de responsabilidad por los hechos, incluyendo a la cadena de mando, e implementar medidas estructurales para buscar que hechos como estos no se repitan. Bien, gracias, Stephanie. Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. ¿Qué consecuencias prácticas puede haber? ¿Podemos albergar la esperanza de que al fin sean castigados los responsables de todos estos ilícitos y estas agresiones? Bueno, la Corte Interamericana ordenó una serie de medidas de reparación, ¿no? Partiendo de primero la justicia, como decía Stephanie, y el hecho de que el Estado mexicano ahora tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los tipos de responsabilidad, puede ser penal, puede ser administrativa, y todos los niveles, ¿no? También municipal, estatal, federal, según sea el caso, puede ser por actos, por acciones, por omisiones o incluso, digamos, en algunos momentos que
que hubo declaraciones de algunas altas autoridades, ¿no? Lo que la Corte dijo es, tienen que investigar todos estos diferentes tipos de responsabilidad. Hay también medidas estructurales que están dirigidas a corregir la situación que dio origen a este problema, ¿no? México ya tiene otras sentencias relacionadas con violencia sexual por parte de la Corte Interamericana, los casos de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, Campo Algodonero. Es decir, es algo que se demuestra que el problema del uso de la violencia sexual en 3 de esos 4 casos fueron por autoridades militares o policiales, ¿no? Entonces, se demuestra que es un problema estructural y entonces también el hecho del uso de la fuerza, el uso excesivo y abusivo de la fuerza. Entonces, la Corte Interamericana también ordena medidas que están dirigidas a corregir esa situación, ¿no? Entonces, es un plan de capacitación para los policías en materia de derechos humanos, perspectiva de género, etcétera, y también un observatorio para monitorear y rendir cuentas, digamos, en términos del uso de la fuerza por parte de autoridades. ¿Qué sigue ahora? El Estado mexicano tiene 1 año para rendir un informe ante la Corte Interamericana a partir del 21 de diciembre, que fue cuando se notificó la sentencia, para decir cómo ha avanzado en estas medidas de reparación, en el cumplimiento de estas medidas de reparación. Ahora, las sentencias son obligatorias, entonces México tiene la obligación de cumplir, el gobierno ha dicho que tiene la voluntad de cumplir, así es que esperaríamos que durante este año se presenten avances sustantivos, ¿no?, en el cumplimiento de estas medidas de reparación. Italia Méndez es una de las mujeres que sufrieron toda esta serie de abusos y de agresiones en San Salvador Atenco. Italia, ¿a quiénes responsabilizaron ustedes directamente? ¿Quiénes son los nombres o los mandos o las corporaciones que participaron en estos hechos? Bueno, es como, sabes, es un poco difícil responder a esta pregunta. Bueno, todo el mundo en la sociedad mexicana conocemos los nombres de los responsables y ahora quizá abunde en eso. El tema primordial para nosotras es que es responsabilidad del Estado responder justamente esto, ¿no? Es decir, a partir de una minuciosa investigación, ¿no?, que se abra la investigación a nivel federal y que ellos, a partir de todas las pruebas que existen ya y de los peritajes, se puedan establecer las responsabilidades a estas diferentes responsables, ¿no? Sí. Todo el mundo conoce el nombre del gobernador de entonces, Enrique Peña Nieto. Son grandes personajes, ¿no?, de la política mexicana que incluso ocupan espacios importantes actualmente, ¿no?, como Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora, etcétera. Son parte, pues, de la política nacional y que han sido responsables, pues, ¿no?, por los hechos, pero que al final no es la misma fuerza que nosotros lo hemos venido repitiendo durante 13 años, a que se abra una investigación y que se pueda justamente esclarecer los hechos y se sancione, ¿no? Eso claro. Es como indispensable justamente para cerrar este círculo de impunidad que ha habido y que hay, ¿no?, actualmente en el país. Italia, ¿tú qué hacías en aquel momento de los hechos? ¿Vivías allá, participabas, apoyabas el movimiento? ¿Qué hacías? Bueno, yo entonces era estudiante, colaboraba con una fundación que atiende a menores en situación de vulnerabilidad social. Yo llegué a San Salvador Atenco para documentar el asesinato de Javier Cortés Santiago, el niño que fue asesinado el 3 de mayo. También soy adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, por supuesto que tengo una participación política, ¿no?, pero desde mi quehacer profesional intentaba buscar la forma de acompañar, ¿no?, al pueblo de San Salvador Atenco. Y sin pensarlo, ¿no?, estando ahí en Atenco, no creí que yo me convirtiera en una víctima, ¿no?, de la represión en Atenco. Sí, te pregunto esto porque me parece que en el cuadro general de la violencia, del crimen, de la agresión contra toda la población, particularmente en el Estado de México, donde suceden cosas terribles diariamente con una impunidad institucionalizada, me parece que en el caso de San Salvador Atenco fue, además, como sucede en muchos otros lugares, pero no siempre tienen la suficiente visibilidad, el mensaje del amedrentamiento, del castigo a la militancia política que es libre y legítima y el castigo al activismo en contra del poder.
Creo que fue un mensaje abierto, no solo del golpeteo con las cachiporras y el trepar a la gente a las camionetas y toda la golpiza que hubo, sino además el mandar el mensaje ejemplarizante de decir, no te metas contra el poder. ¿Algo así lo viste? Sí, por supuesto. Nosotras creo que ha sido la base de nuestra lucha, justamente poder visibilizar que el uso de la tortura y el uso de la tortura sexual contra las mujeres tenía un fin de control social. Y eso significaba que a través del cuerpo de las mujeres intentaban romper justamente este proceso colectivo, ¿no? Por un lado, de la defensa de las tierras que han venido dando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pero también de lo que significaba en 2006 ser parte de la Sexta Declaración en un momento muy polarizado en el país, y que, bueno, pues que finalmente este recorrido que había hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movilizando mucha gente en todo el país, también había que detenerlo, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto de protesta social es el que se da esta, pues no sé, como acto de guerra del Estado mexicano, ¿no? Contra la gente del pueblo, contra la gente que estaba organizada y que al final agarraron parejo. Y claro, habíamos activistas, habíamos personas, mujeres de San Salvador Atenco y también pobladores de Texcoco, y también las personas que iban pasando por ahí, ¿no? Y entonces no hubo distinción entre unos y otros, y todos y todas vivimos tortura, ¿no? Y detenciones arbitrarias. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis sobre las mujeres de Atenco, sobre este caso que en su momento generó conmoción, generó el enojo de todos quienes vieron en pantallas de televisión la brutalidad policíaca, la represión, los golpes contra estudiantes, mujeres, pobladores de aquel lugar. Stephanie Brewer, quien tiene 10 años como coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En México nos hemos especializado en la simulación y se hacen las denuncias y se hace el señalamiento y se documenta y se crean comisiones y se hacen ruedas de prensa y los funcionarios muy serios y muy solemnes aceptan las cosas y nos dicen que están muy preocupados, pueden expedir disculpas o pueden decir mil cosas, pero la realidad política mexicana está tan descompuesta que difícilmente se cumplen las expectativas y con mucha frecuencia todo ha ido quedando hasta ahora en la demagogia y en la simulación. ¿Tienes esperanza, Stephanie, de que este caso, más allá de su de lo impositivo en términos jurídicos, crees que realmente vaya a significar un cambio? Sí, de hecho estamos muy esperanzados con la sentencia de la Corte. Justo el panorama que estás describiendo, que conocemos tan bien, es el contexto en el que por casi 13 años han luchado estas 11 mujeres y han logrado no solo sostener esa lucha, sino incluso a partir de su experiencia fundar una campaña nacional que se llama Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, que acompaña a otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual, en la que varias de las mujeres incluidas en esa campaña, que inicialmente también estaban privadas de su libertad, injustamente acusadas de delitos que no cometieron con base en pruebas producidas bajo tortura y tortura sexual, hoy han recuperado su libertad. Hoy el tema de tortura sexual a mujeres, a diferencia de antes, está posicionado en el debate, y estos son solo algunos de los logros de las mujeres en el camino, en el proceso. Ahora estamos hablando de contar con una sentencia internacional vinculante, cuyo carácter vinculante ha sido reconocido por la propia Suprema Corte Mexicana. Y en términos políticos, bueno, en este momento, pues claro, nos acaban de notificar la sentencia hace un mes. Inicialmente, como ya mencionó Paola, el gobierno respondió ese día o al día siguiente anunciando que iba a cumplir. Ahora estamos esperando la instalación de un espacio formal, interinstitucional, para coordinar la implementación de las medidas ordenadas por la Corte. Ciertamente es importante que el Estado, tanto la nueva administración como todos los actores del Estado, reciban esta sentencia entendiendo que es una oportunidad. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo,
el abrir una nueva investigación, reencauzar la investigación penal siguiendo las directrices detalladas de la Corte de cómo investigar a altos funcionarios, cómo investigar la cadena de mando, va a ser no solo una vía para acercar la justicia en este caso, sino también para crear una suerte de casi laboratorio, escuela, para ir aprendiendo cómo investigar en el sinfín de otros casos que tenemos abiertos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí vemos aquí muchas oportunidades y claro, vamos a estar acompañando, impulsando y esperamos que los medios y la sociedad también estén pues, muy atentos y acompañando e impulsando el pleno cumplimiento de la sentencia. Gracias. Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. En lo concreto, ¿qué funcionarios o qué entidades de los gobiernos son las que deben responder? Nombres y apellidos, qué subsecretarios, qué directores, quiénes son a quienes debemos como sociedad ponerles la lupa para que no se vayan a hacer patos como suele suceder en este México nuestro, quiénes y además qué es lo que tenemos que hacer, qué se va a hacer para tratar de presionar para que este importante paso adelante que se ha dado se cumpla y se convierta en una realidad. Bueno, para la Corte Interamericana y para el sistema interamericano y el derecho internacional, el Estado es uno, ¿no? Entonces, la Corte no le va a decir al Estado qué autoridades tienen que estar involucradas. El Estado es el que tiene que organizarse. Como decía Stephanie, se trata de, en general, crear foros interinstitucionales porque estas medidas requieren la actuación de muchas autoridades, también particularmente aquí lo que son autoridades estatales, autoridades federales, ¿no? Entonces, se requiere una combinación de autoridades de los diferentes niveles, de las diferentes áreas, y eso es el Estado principalmente quien tiene que organizarse y definir cómo va a reaccionar, ¿no? La Corte, por su parte, lo que va a hacer, y bueno, nosotras mismas también, tanto como presionamos a nivel interno y buscamos reuniones, etcétera, con las autoridades, a nivel internacional seguiremos informando a la Corte va a seguir conociendo del caso hasta que se cumpla cada una de las medidas. Entonces vamos enviando información periódica a la Corte y el Estado también va respondiendo. Entonces es una especie de proceso paralelo a nivel nacional y a nivel internacional. Y la Corte puede también, por ejemplo, como ya mencioné, va a solicitar un informe, ya lo solicitó dentro de un año. Posterior a eso habrá solicitudes de información periódica, puede haber audiencias nuevamente para verificar el estado de cumplimiento, de avance o no avance de las medidas ordenadas, y habrá también en su momento resoluciones posteriores a la sentencia que van a ir diciendo sí, ya se cumplió esto, falta esto, no se ha cumplido lo otro, y donde la Corte va también un poco guiando el proceso como desde esa perspectiva internacional, ¿no? Gracias. Italia Méndez, se pierde un poco el espíritu de lucha al vivir el peso del Estado, de sus entes represivos, castigando, golpeando, dañando. ¿El espíritu de lucha se daña, se mantiene? ¿Cuál fue tu experiencia personal? Bien, creo que nosotras somos muy afortunadas a pesar de la experiencia porque nosotras vivimos mucho acompañamiento. Recordarás que posterior a las detenciones y a la incursión policíaca de San Salvador Atenco, rapidito se organizaron diferentes organizaciones y colectivos y rompieron ese cerco policíaco, entró una marcha a San Salvador Atenco y de ahí se derivaron quizás cientos de manifestaciones de solidaridad con nosotras y con todas las personas que estábamos arrestadas en esos momentos en México y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces la solidaridad estuvo ahí. Ciertamente hay un costo en la organización, ¿no? El miedo prevalece, por supuesto, ¿no? Después de que hay muchas personas detenidas, que la tortura no es ocultada, ¿no? Es todo lo contrario, sí. ¿No? Es mostrada en la televisión justamente como un mensaje ejemplificador. Y frente a eso, pues por supuesto que mucha gente se echó para atrás, ¿no? Con el miedo y el temor, porque finalmente las estrategias de control social que implementa el Estado, pues funcionan. Es una desgracia, pero funciona, ¿no? Entonces, nosotras desde ese espacio de saber, de reconocer que se había golpeado de una forma muy profunda la moral del movimiento, ¿no? A partir de la sumisión
de la represión, ¿no? Y la sumisión sexual, ¿no? Política y moral, que nosotras entendimos desde el principio que era necesario hablar, ¿no? Hablarlo, con todo esto que implica hablar de temas tabú, como es el tema del componente sexual de la tortura, y fue justamente hablar de ello y decir, el estigma no tiene que ser sobre las mujeres que sobrevivimos esto, sino devolverle la responsabilidad al Estado, a los perpetradores, y buscar la forma de sanar, ¿no? De reconstituir el tejido social. Y nos ha costado mucho trabajo remontar desde ese sitio que era estigmatizante y muy doloroso, porque si tú recuerdas los encabezados, ¿no? Las cabezas eran las violadas de Atenco, ¿no? Entonces nosotras perdimos hasta el nombre, ¿no? Entonces recuperarnos de ese espacio, regresar y hablar a la sociedad de cómo fue nuestra experiencia, pero cuál era nuestra propuesta de lucha también, ¿no? Y cómo desde la sociedad podíamos hacer algo que no estigmatizara a las mujeres y a las familias, ¿no? Y volvimos de ahí, casi que de la muerte, ¿no? Porque muchas de nosotras pensábamos que nos iban a matar, que no nos iban a dejar contar lo que nos había ocurrido, y que ha costado mucho, pero ahora estamos acá. Estamos acá desde una situación distinta, desde un lugar distinto, ¿no? Con toda la fuerza que nos puede traer, no solamente la fuerza propia, ¿no? La solidaridad de muchas personas, pero además la fuerza de una sentencia de una corte internacional, ¿no? Y desde ese punto seguimos dando la lucha, y también queremos visibilizar que la práctica de la tortura sexual no es una práctica focalizada, ¿cómo decirlo?, aislada, ¿no? Sino una práctica cotidiana que los militares y las fuerzas policíacas en este país han implementado en esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que hay muchas víctimas en el país que hay que visibilizar, y que es necesario seguir hablando sobre graves violaciones a derechos humanos, y que tenemos que buscar la forma de que estas sentencias, como la nuestra, como la del caso de la familia Alvarado, como la de Lidia Cacho incluso, y todas este movimiento de víctimas, ¿no? Movimiento de sobrevivientes, tiene que traer a la mesa de la gran discusión política en la sociedad, que el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Cambiar el paradigma de seguridad, cambiar el paradigma de esta gran impunidad, ¿no? Que es un manto que cubre este país, que es necesario erradicarlo, ¿no? Y entonces la fuerza de las víctimas, la fuerza de las sobrevivientes es quien tienen que encabezar este cambio, pues, ¿no? Gracias por tu testimonio y tus palabras, Italia. Stephanie, ¿hay otros casos pendientes que hoy estén, bueno, para empezar, se dan abasto con tantas denuncias y tantos casos de violaciones a los derechos humanos? Bueno, solamente en el tema de tortura sexual a mujeres que estamos hablando aquí, hace unos meses el Centro PRO publicó un informe de 29 casos, y esa muestra también es solamente una muestra muy pequeña de una práctica generalizada. Entonces, claro que hay un sinfín de casos pendientes. Justo por eso es muy importante también decir y recordar como la lucha de estas 11 mujeres siempre ha sido no solamente por ellas, por la justicia en su caso, sino por otras. Y ahora esta sentencia viene a ordenar al Estado a implementar medidas para fortalecer muchísimo el combate a la práctica de tortura sexual a mujeres, y también sienta precedentes que van a ayudar a mujeres denunciantes y otros actores en otros países en la región a combatir y ojalá ir erradicando esta práctica. Entonces sí, muchísimos casos pendientes, pero ahora contamos con una herramienta poderosa gracias a la lucha de estas mujeres. Paola Limón, te toca cerrar esta mesa de análisis. ¿Qué nos espera? ¿Qué sigue? Sigue impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación, ¿no? Principalmente lo que es la búsqueda de justicia, que es uno de los aspectos fundamentales, y que, como señala Stephanie, realmente obviamente es la justicia para ellas en concreto, pero es promover estos cambios estructurales que puedan ayudar a todas estas personas que no necesariamente tienen la posibilidad de llegar al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Pero es muy importante señalar que esta sentencia realmente no solo es una victoria de estas 11 mujeres, es una oportunidad para México, como decía Stephanie, va
ser benéfico también para mujeres en otros países de la región latinoamericana, porque también autoridades de otros países tienen que tomar en cuenta la interpretación que ya hizo el más alto órgano de derechos humanos de la región, ¿no? Es decir, es una sentencia, es un caso paradigmático, es una sentencia que va a tener repercusiones muy importantes, no solo ojalá aquí en México, sino en toda América Latina, así que eso, impulsar el cumplimiento efectivo y cabal de esta sentencia. Bien, pues muchas gracias a Stephanie Briguer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, a Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y a Italia Méndez, quien vivió estos episodios de agresiones y abusos sexuales en San Salvador Atenco. A las tres, muchas gracias por estar aquí.